Vamos a resolver el siguiente ejercicio donde se nos pide calcular la función derivada de la siguiente expresión. En primer lugar, bueno, el formato que tiene esta expresión pues corresponde a un cociente, y la fórmula para la derivada de un cociente es la siguiente: la derivada con respecto de x de u entre v, esto es igual a v por la derivada con respecto de x de u, menos u por la derivada con respecto de x de v entre v al cuadrado. Ahora bien, los términos en x se observa que tienen una determinada potencia, y la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Para aquellos términos en los que aparece la potencia negativa, porque el resultado lo tenemos que expresar exclusivamente con potencias positivas. Si tenemos un x a la menos n, bueno, escribimos su inverso multiplicativo y sería 1 entre x a la n. Una vez que nosotros lo escribimos ya en el denominador, en automático, el exponente ya se escribe positivo. Ahora bien, las funciones o los términos trigonométricos que se hayan involucrados es seno y tangente. En este caso, la derivada con respecto de x del seno de v es igual a coseno de v por la derivada con respecto de x de v. Y la derivada de la función tangente, derivada con respecto de x de la tangente de v, es igual a la secante cuadrada de v por la derivada con respecto de x de v. Otro de los aspectos que tenemos que cuidar es que en el resultado no se pueden escribir exponentes fraccionarios. Aquí tenemos, bueno, los dos exponentes son fraccionarios. En este caso, lo que hacemos es reescribir esos términos con potencias fraccionarias, escribirlos como radicales. Y si nosotros tenemos una x cuya potencia es una fracción n entre m, ¿cómo lo transformamos? Tenemos la x, el numerador n es la potencia de la x y el denominador m es el índice de la raíz. Solamente se suprime la escritura del exponente cuando es igual a 1, o tampoco se escribe el 2 aquí cuando se trata de una raíz cuadrada. Bueno, vamos a plantear nuestra solución enseguida. Tenemos entonces y' que es igual a v por la derivada de u, es decir, es igual a la tangente de 5 por x a la menos 4 tercios por la derivada con respecto de x del seno de 7 por x a la 5 tercios menos seno de 7 por x a la 5 tercios por la derivada con respecto de x de la tangente de 5 por x a la menos 4 tercios. Todo esto dividido entre la tangente de 5x a la menos 4 tercios, todo esto elevado al cuadrado. Y a ver, entonces, ¿qué tendríamos? Tangente de 5x a la menos 4 tercios por la derivada de seno, que es coseno de 7 por x a la 5 tercios, por la derivada con respecto de x de 7x a la 5 tercios, menos, ahora, seno de 7 por x a la 5 tercios por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de
5 por x a la menos 4 tercios por la derivada con respecto de x de 5 por x a la menos 4 tercios. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, que sería la tangente de 5 por x a la menos 4 tercios al cuadrado. Entonces ahora y', ¿cómo nos quedaría? Bueno, primero vamos a escribir de este término, que es la multiplicación de estos tres términos. Primero escribimos el término algebraico y vamos a ver qué resultado es el que obtendríamos. Bueno, en primer lugar tenemos el factor 7, que se va a multiplicar por la potencia de la x, en este caso 5 tercios por x a la 5 tercios menos un entero. Pero en este caso, como el primero de los sumandos es una fracción y su fracción, su denominador es el 3, bueno, el entero pues lo escribimos en esos términos, sería 3 tercios por la tangente de 5 por x a la menos 4 tercios por coseno de 7 por x a la 5 tercios. 7 por x a la 5 tercios. Menos, ahora de esta segunda parte, de esta multiplicación sucesiva de estos tres términos, anotamos primero el término algebraico. Sería, en primer lugar, bueno, tenemos la derivada de este término, el factor 5, que se va a multiplicar por la potencia de la x, menos 4 tercios, repetimos x, y al menos 4 tercios le restamos un entero, que en este caso, como la primera fracción tiene como denominador el 3, pues manejamos el número 3 tercios. Por seno de 7 por x a la 5 tercios por la secante cuadrada de 5 por x a la menos 4 tercios. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador. En este caso, bueno, como a todo este término se le está aplicando la potencia cuadrática, lo que podemos hacer es escribir tangente cuadrada de 5 por x a la menos 4 tercios. Y vamos ahora a escribir todos los términos con exponentes positivos, aunque hay algunos con potencia negativa. Bueno, vamos a escribirlos con exponente positivo. A ver, tendríamos entonces y', ¿a qué va a ser igual? Bueno, en primer lugar tenemos aquí un entero multiplicando por una fracción, le agregamos el denominador unitario y la multiplicación de fracciones, recordemos que es directa. 7 por 5, 35, entre 3 por 1, 3, y ahora la x, ¿cuál es su nueva potencia? 5 tercios menos 3 tercios serían 5 menos 3, 2 tercios, por la tangente de, ahora tenemos 5 por x a la menos 4 tercios. Bueno, como la potencia de la x es negativa, entonces lo escribimos en el denominador y nos quedaría 5 entre x a la 4 tercios por el coseno de 7 por x a la 5 tercios. Ahora aquí tenemos un número entero multiplicando una fracción. 5 por 4, 20, 3 por 1, 3.
20 tercios, pero este menos por menos es más. Entonces sería 20, y vamos a revisar el término en x. X a la menos 4 tercios menos 3 tercios sería menos 7 tercios. Como la potencia resultante es menor que 0, se escribe en el denominador y ya va a ser positiva. Entonces sería 20 entre 3 por x a la 7 tercios por seno de 7 por x a la 5 tercios por la secante cuadrada. Ahora este argumento, como tiene un término en x con pues exponente negativo, como quedaría 5 entre x a la 4 tercios. Todo esto dividido entre la tangente cuadrada de, nuevamente, este término con un exponente negativo lo escribimos dividiendo x a la 4 tercios. Ya en este momento tenemos escrita nuestra ecuación exclusivamente con términos o potencias positivas. Sin embargo, estas son fraccionarias. Lo que vamos a hacer es ahora reescribirlas en forma de radical. Y aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, tenemos y', a que va a ser igual a 35 tercios anotamos la x. La potencia 2, que es el numerador, se escribe entonces como x cuadrada. El denominador 3 nos indica que es la raíz cúbica de x cuadrada. Por la tangente de 5 entre x, el numerador 4, x a la cuarta, el denominador 3 sería raíz cúbica de x a la cuarta, por el coseno de 7 por x, el numerador 5 sería x a la quinta y el denominador 3, raíz cúbica de x a la quinta, más, ahora este primer factor, 20 entre 3 por x, el numerador sería x a la 7 y el denominador 3 sería raíz cúbica de x a la 7 por seno de 7, y ahora la x como quedaría escrita, la potencia 5 del numerador y el denominador 3, raíz cúbica de x a la 5 por la secante cuadrada de 5 entre, ahora tenemos la x a la fracción 4 tercios. Bueno, anotamos la x, el numerador sería x a la cuarta y el denominador sería raíz cúbica de x a la cuarta. Todo esto dividido entre la tangente cuadrada de 5 entre x a la 4 tercios, y transformándolo a un radical sería entonces el numerador x a la cuarta y el denominador 3x o raíz cúbica de x a la cuarta. Y este es el resultado de esta derivada de un cociente de términos trigonométricos que son seno y tangente. Este es el resultado de esta derivada.